hasta ser como Jesús. Lo podemos hacer mejor. Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Estoy feliz. Déjenme decirle que estoy muy contenta por lo que Dios hace y seguirá haciendo en cada uno de nosotros. Hoy me regocijo de estar en medio de una gran familia. Diga que está a su lado: eres mi familia, eres mi hermano. Y hoy Dios nos ha reunido para que estemos en el calor de la familia. Doy gracias al Señor por mi apóstol que hoy me ha asignado estar acá. El Señor puso en el corazón de ella que debía estar aquí. Yo simplemente dije: Señor, heme aquí, yo obedezco. Y les digo que antes de que esto aconteciera, comenzando el año, recuerdo que el apóstol nos enseñó el lema: hasta ser como Jesús. Y me llevé esa palabra a mi casa y estando allí en meditación, en un momento le dije: Señor, yo quiero ser como tú. Y déjenme decirle que cuando le dije estas palabras al Señor, vino esta expresión a mi mente: ¿qué estás dispuesto a hacer para parecerte a mí? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para ser como Jesús? Y cuando vino esa expresión a mi mente, dije: wow, estoy metida en tremendo lío, porque es un desafío grande el querer parecerme a Jesús, un ser perfecto. Y eso por un momento dije: Señor, es una situación difícil, sí, va a ser difícil. Y desde el momento que dije que quería parecerme a Jesús, comenzaron los procesos. Comenzaron como que vamos a ver si verdaderamente quieres parecerte a Jesús. Y no es casualidad que el Señor me haya mandado hoy a que diga o hable acerca de este fundamento: sirvo, a ser un servidor o una servidora de Cristo. Y quiero hoy tomar la lectura de Mateo 16:24 como referencia, cuando el Señor Jesús le dijo a los discípulos esta palabra: si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ya todos los que estamos aquí, creo que estamos bastante grandecitos y ya sabemos todo lo que es ser un discípulo. Sí, ¿verdad? Ya esto lo vimos en clase de consolidación y allá quedó. Y cuando recordamos lo que es ser un discípulo, fíjense que yo uní lo que es ser un discípulo y el grande desafío de un discípulo. Y el Señor llevó al discípulo a desafiarlo. Lo llevó a un desafío. Le dijo: si quieres venir en pos de mí, vas a hacer algo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. 4 pasos importantes para determinarnos a nosotros quiénes somos. Y cuando yo tomaba estas 4 palabras, el que quiera venir, que habla de una decisión voluntaria, negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo, miren la oración que Dios me dio. Si decimos ser discípulos, hablamos de: tomé una decisión dejando de ser yo para ser como Jesús, no importando lo que me cueste con tal de obedecer. Y me voy a otra versión del mismo capítulo y dice: Jesús le dijo a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Yo me imagino la posición de los discípulos allí cuando escucharon al maestro decirles esto, porque ellos tenían entendido, estaban claros en aquel entonces de lo que representaba la cruz. Representaba vituperio, representaba maltrato, representaba aún hasta la muerte. Era una entrega total que Dios en ese momento, Jesús en ese momento les estaba pidiendo. Y me imagino en ese momento la cara de ellos. Cuando yo tomé esta expresión dije: Señor, aquí comienza mi desafío. Cuando digo con tal de obedecer, aquí comienza mi servicio para Dios. Aquí comienza mi servicio. Cuando yo subrayo la palabra servicio, recordé un episodio en mi vida. Estaba yo aproximadamente en 4º grado. Mi mamá trabajó por muchos años en hogares, en casas de familia, atendiendo a las familias allí. Y recuerdo que yo estudiaba con muchachas que tenían
una posición igual a la mía. Ellos tenían allí muchas comodidades y tenían lo que ellos le llamaban sirvientes o sirvienta. Y en aquel entonces, cuando se le llamaba sirvienta, buscaba como que dar pena. No sé si a ustedes les ha pasado. En aquel entonces a mí me sucedió y tengo que decirlo honestamente. Y le hablaban de sirviente. Yo lo decía, mi mamá trabaja en una casa de servicio. Pero nadie sabía, ni yo mismo me lo imaginaba, que del vientre de una mujer que daba el servicio a otras personas que necesitaban de ella, estaba esta mujer que hoy está aquí pudiendo proclamar la grandeza de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para darme a mí la oportunidad de salvación, de un regalo tan grande. Fíjense, un vientre fértil que Dios usó para traer un instrumento aquí a la tierra. Yo no me lo imaginaba. Quizás por un momento esto me daba vergüenza. Me pasó por la mente, quizás estaban alrededor de 10 años. Jesús vivió una experiencia, o vemos un escenario en el libro de Juan capítulo 13 del 1 al 17. Y vemos el escenario de Jesús cuando, siendo el maestro, siendo el rey, a pocas horas de entregar su vida, de ir a la cruz, dice que estando con los discípulos se presentó una situación. En la antigüedad, en esa zona oriental, dicen las escrituras que había como costumbre que donde se celebraba una reunión, donde había una invitación a muchas personas, la costumbre era que todo aquel, la norma de cortesía era que le lavaran los pies. Lavarle los pies porque usaban las sandalias, era descubierto, y entre toda la trayectoria llegaban con los pies sucios. Y en aquel entonces dicen que las familias que tenían más dinero, las más pudientes, tenían a sus esclavos, a sus sirvientes que hacían este trabajo. Y la edad media, aquellos que estaban más o menos, lo hacían ellos mismos. Entonces, para los sirvientes era algo cochombroso, era algo humillante en aquel entonces. Sin embargo, Jesús, en ese momento, cuando estaban en la reunión, en el aposento alto, ¿qué sucedió con Jesús? No había nadie que tomara la posición de sirviente. No había nadie que tomara la posición de ir y cumplir con aquella costumbre. ¿Y Jesús qué hizo? Jesús llegó, quitó su capa, su manto, y dice que tomó el paño, tomó el ovillo y tomó una posición allí de lavarle los pies a los discípulos. Hay personas que, déjenme decirle, tienen ese don de servir. Hay personas que no se les hace fácil servir, pero hay otros que tenemos que pasar por escuelas de formación para hacerlo. Yo no sé usted, pero yo tuve que pasar por escuelas de formación para entender lo que era el servicio, lo que es ese don de servir. Y vemos allí en este relato de Jesús 3 aspectos resaltantes en la vida como siervo, en la vida de Jesús. Y una fue la actitud, diga conmigo, actitud, disposición y negación. Su actitud se quitó, se despojó de su manto y se postró. Una actitud de humildad, se humilló. Y yo me imagino la cara de los discípulos, porque ellos entre sí se peleaban y decían, ¿quién es el mayor? ¿Quién? ¿Ah? Y Jesús llegó y dijo, le voy a dar una lección, ya me faltan pocas horas para ya no estar más con ellos, les voy a dar una lección. Y dice que se despojó de su manto, se postró y le lavó los pies a cada uno de ellos. Se dispuso, nadie lo mandó. ¿Sabe que cuando está ese don de servir, cuando amas lo que haces, nadie te tiene que mandar? A él nadie se le acercó y le dijo, maestro, mira, nadie ha hecho lo que se debe de hacer en toda fiesta de costumbre, en toda reunión. Nadie lo ha hecho. Pero él tomó la decisión, lo dispuso y fue y les dio a ellos el ejemplo. Se negó, siendo el maestro, no dijo, no, yo soy el maestro. Yo tengo que enviar, vayan ustedes. No, Jesús se quitó su posición de maestro allí, la tomó pero de otra manera y se negó hasta hacer lo que ellos mismos lo vieran. ¿Cómo servimos nosotros como ministros? ¿Cómo nosotros hacemos el trabajo aún con los que están aquí sirviendo? Y yo quiero darle un fuerte aplauso. Yo quiero que ustedes den un fuerte aplauso a esos servidores, que hoy son ellos los que nos prestan a nosotros el que podamos estar aquí cómodos gracias a ellos. ¿Cómo nosotros honramos el trabajo que ellos hacen?
Jesús ciertamente les estaba dando una lección, pero a él no le importó la posición que él estaba. ¿Cómo nosotros hacemos para con ellos que ellos se sientan bien en lo que hacen? El Señor dice, ejemplo les he dado. Antes de que nosotros, Dios nos diga que hagamos algo, ya Él lo ha hecho. Estos tres aspectos nos enseñan tres lecciones primordiales. Uno, qué importante es tener un corazón humilde que sepa dar y sepa recibir. Muchas veces nos arropamos de una falsa humildad. Muchas veces en el corazón de los hombres y de las mujeres se arropan con una falsa humildad. Yo tuve una experiencia en una oportunidad. Yo no entendía qué es una falsa humildad. Y era esto. A mí me gustaba mucho hospedar en casa, me gusta mucho atender a los ministros. Eso Dios me lo ha dado, me lo ha enseñado. Pero cuando lo venían a hacer conmigo, yo decía, no se preocupe. Pero yo tenía necesidad de esa atención de aquella persona. Mi corazón estaba arropado de una falsa humildad porque yo tenía la necesidad. Hay cosas que nosotros no la vamos a entender. Pedro, cuando vio que el maestro le estaba lavando los pies, dijo, Señor, ¿cómo se te ocurre que tú me vas a lavar los pies? Señor. El Señor le dijo, Pedro, ahorita tú no comprendes lo que estoy haciendo. Él no entendía que lo que estaba haciendo le estaba dando la oportunidad, estaba abriéndose las puertas para que él entrara y tuviera una gran bienvenida en el lugar celestial. Pero en ese momento él no lo entendía. Hay cosas que nosotros en el momento no las entendemos porque Dios manda a alguien a que te haga o te dé lo que te tiene que entregar. Y muchas veces, es que si yo le digo que sí, se va a dar cuenta que tengo la necesidad. Si yo le digo que sí, se va a dar cuenta que yo estoy enfermo. Y no, los cristianos no podemos decir que estamos enfermos. Es verdad, es verdad. Nosotros debemos de estar siempre atentos a que la enfermedad no proviene de Dios. Pero hay circunstancias donde es necesario la oración. Es necesario hay momentos que es necesario que vaya y una persona, una mano amiga, tienda su mano. Es necesario muchas veces. El hecho de que nosotros tengamos ese corazón humilde no quiere decir que, oye, Señor, Señor, hay momentos donde tenemos que reconocer que necesitamos de otros. Tenemos que reconocer que tenemos necesidad de otros. Y un día, cuando yo cometí ese error, dije, no se preocupe, no. Me dijo, quítese esa falsa humildad. Y no saben la pena que a mí me dio. Y desde allí entendí. Ahora no le cierro las puertas a nadie que quiera bendecir mi vida. Amén. Otro de las lecciones fue que la humildad no es señal de debilidad, no nos hace menos, no nos hace perder la identidad de hijos, no nos hace perder la identidad de ministro, no nos hace perder la autoridad. Jesús no dejó de ser el maestro, Jesús no dejó de ser el que era por ir a lavarle los pies a los discípulos. Amén. Hay gente que quiere llegar al altar sin pasar por lo que es el servicio. Hay gente que quiere llegar a ser el mejor predicador, el mejor adorador, pero cuando tú le llamas a que venga al ministerio de servidores, ¿saben? Ese no es mi lugar, dice. No, es que yo soy el adorador. No. A mi Dios me llamó, fue a predicar. Cuando no te has dado cuenta que el lugar del ministerio de servidores es la plataforma que te va a llevar a descubrir tu propósito aquí en la tierra. Es allí donde Dios va a promoverte, porque es la escuela donde vas a mostrar el carácter, donde vas a mostrar el sentido de responsabilidad, el sentido del compromiso y la humildad de tu corazón. El llamado comienza, ¿saben por dónde? Lavando los baños. El llamado comienza, ¿sabes por dónde? Estando parado en la puerta pagando el precio. El servidor es el primero que llega y es el último que sale. Pero ¿sabes qué? Cuando tú aceptas ese desafío y este reto que estás diciendo, Señor, este es el lugar que me merezco porque sé que grandes cosas tú tienes para mí. Y debo comenzar ¿por dónde? Por lo más pequeño. Pero muchas veces queremos llegar al altar, pero cuando vas en la ruta y te toca predicar el servicio de Cristo, darlo a conocer allí, sabes que te quedas callado. Pero quiero tener el micrófono para predicar. Quiero ser el adorador. Pero las acciones no dicen que eres el adorador. Porque un adorador es un estilo de vida. ¿Cómo le servimos al Señor?
Le agrada a Dios lo que nosotros hacemos. Hasta que no se te revele la obra redentora de Cristo, ¿sabe? No vas a entender lo que es un verdadero servidor. El verdadero servidor lo hace porque ama lo que Dios ha hecho por su vida, lo que Cristo ha entregado por su vida. Yo recuerdo en mis inicios, me entregaron la obra de Proconstrucción. Me entregaron allí el ministerio. Y recuerdo que me entregaron 30 bolívares para comenzar a trabajar en la Proconstrucción de la iglesia. Y no era fácil, para mí fue un desafío en ese tiempo. ¿Sabe? Pero cuando tú amas lo que Dios ha hecho por ti, yo estaba tan agradecida y estoy tan agradecida y estaré tan agradecida de Dios que no me importa lo que tenga que hacer. Y se lo he dicho, Señor, heme aquí, heme aquí. Y cuando me entregaron esta construcción, duré 6 meses de arduo trabajo porque tenía una meta. Y mi meta era, Señor, yo voy a agradarte con lo que yo hago. Y recuerdo que esos 30 bolívares en ese entonces los llevé a 3 millones de bolívares. Y con esos 3 millones de bolívares logramos como iglesia construir varias áreas de la iglesia. Y es allí cuando yo dije, Señor, gracias. Gracias porque sí puedo servirte. Y no solamente en esa área, sino que cuando haya necesidad de otro, yo pueda estar. Allí había una necesidad para nosotros mismos, para la iglesia. Pero sabe, no solamente me conformé con eso, sino que si Dios me ha dicho que debo de ir a hacer el trabajo con el necesitado, allí también tiene que estar. Tengo que estar. Amén. La verdadera humildad sirve sin favoritismo. El Señor Jesús tenía a Pedro y a Judas, nada más. Al que lo iba a negar, al que lo vendió y al que lo negó. Nada más y nada menos tenía él a su alrededor. Y pregúnteme, o busque usted en la Escritura, ¿Jesús tuvo acepción allí? No voy a atender, no le voy a lavar los pies a Pedro, no le voy a lavar los pies a Judas porque ya ellos están... Yo sé lo que me van a hacer. No, para Jesús el mendigo y el millonario, todos tienen la misma posición, están en la misma posición. No es que nosotros vamos a estar parados en la puerta como servidor y al que viene bien arreglado, a ese pase por acá y colóquelo en las primeras sillas. Pero el que viene con el tufito, lo dejan allá atrás, por favor. En una oportunidad el Señor nos dijo a nosotros, la profeta Yelisa y a mí me dijo, que teníamos que dar una enseñanza acerca de lo que era el amor. Y recuerdo que planificamos la enseñanza y aún ni el pastor sabía cuál era la estrategia que íbamos a llevar. No porque le estábamos ocultando a él el trabajo, no. Era porque queríamos sorprender en ese momento. Y recuerdo que le dijimos a un amigo que se vistiera de mendigo, de pordiosero. Y él se colocó en la puerta de la iglesia. Y traímos a la predicadora invitada y la predicadora sí sabía lo que iba a hacer. Y el mendigo se sentó desde muy temprano, en las horas de la mañana, se sentó a la puerta de la iglesia. Estaba lleno, olía a orine porque compró hasta la cuestioncita esta que se echaban para oler a orine y andaba todo andrajoso. Y la iglesia pasaba por el lado del andrajoso y la iglesia no saludaba al andrajoso. Y así fueron pasando los minutos hasta que se llegó la hora del servicio y el supuestamente loco andrajoso se fue acercando más a la puerta del templo. Y llegó uno de los líderes, de los servidores que estaban allí y lo tomó. Él no sabía nada, la única que sabíamos era la profeta Yelixa y yo. Y llegó y agarró al mendigo y le dijo, varón, ese no es tu lugar es allá adentro. Dice el hermano que ese episodio marcó su corazón tanto que nunca, dice, había tenido la experiencia que él tuvo en ese momento, de ver la actitud de este servidor cuando muchos pasaron al lado de él y ninguno le extendió la mano manifestándole el amor de Cristo. Pero vino uno que verdaderamente reinaba su corazón, el amor de Cristo, y le dijo el lugar que le correspondía. Es Cristo el que siempre va a dar lugar al que corresponde y es todos, es a todos, no es a uno solo. Usted y yo estamos aquí porque un día Cristo nos miró sin importarnos condición, sin importarnos ninguna de las circunstancias y nos extendió su mano y nos levantó del fango donde estábamos. Entonces tú como servidor puedes ser el instrumento para levantar al que está allá afuera, que no tiene una palabra de esperanza, que no ha conocido lo que es el verdadero amor. El verdadero amor te hace servirle al Señor
por amor. No por lo que me voy a ganar por recompensa, no por lo que van a decir de mí, sino por lo que Cristo ya dijo que tenía que hacer. Niégate a ti mismo, toma su cruz y sígueme. Y ese es el ejemplo de Jesús. La vida de Jesús se traduce modelo de servicio. Diga conmigo, modelo de servicio. Se despojó de su gloria. Filipenses 2, de 5 al 8 dice: haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó de su trono, se despojó de su reinado, se despojó de sí mismo. Nació en un pesebre. Y esto por muchas veces lo escuché, que esto tipificaba pobreza. Es que tenemos que ser humildes, tenemos que ser pobres, porque Jesús, Él no nació como rico de cuna. No. ¿Qué no quiere decir el Señor? Que donde quiera que nosotros estemos, Él se va a manifestar. Entre el pobre y el rico no hay excepción, allí se va a manifestar. Allí llegaron los magos al pesebre donde estaba naciendo el Señor. ¿Y qué pasó allí? Allí presentaron adoración al Rey. En el lugar donde vayas, allí se va a manifestar la gloria del Señor. Solamente haz lo que tengas que hacer con lo que tienes a la mano para hacer. Ellos llegaron con sus manos trayendo incienso, oro, ¿verdad? Todas estas especies. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Allí hubo adoración, allí hubo servicio. Entonces, donde quiera que usted esté, haga lo que tenga que hacer. Nunca le pidió a sus discípulos hacer algo que no hubiese hecho. Él le dijo, había un joven rico, y el joven rico le dijo: ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino de los cielos? Y le dijo: bueno, haz algo. Ya el Señor se había despojado de su gloria, de sus riquezas. Y le dijo: bueno, vende todo lo que tienes, vende todas tus posiciones y dáselo a los pobres. Y me imagino la cara cuando el hombre dice que demudó su rostro. ¿Y qué dijo el Señor? Dijo: es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja a que entre un rico al cielo. No le iba a pedir algo que él ya no hubiese hecho. Jesús lavó los pies de sus discípulos horas antes de la crucifixión. Fue a la cruz como oveja al matadero, enmudeció. ¿Saben qué bonito es un corazón humilde? Y que cuando reciba una orden, esa persona, sí, amén, como usted mande. Y no quiere decir que nos dé a nosotros ay, es que me mandó el pastor. No. Allí, cuando tú tomas esa actitud, demuestras quién eres. Esa actitud de obediencia, esa actitud de sumisión. Jesús fue a la cruz como cordero. Dice, enmudeció. Él nos mostró el modelo de humildad. Para servir hay que despojarse de la arrogancia. Hay que despojarse de la egolatría, hay que despojarse de la altivez. Jesús renunció a su modelo de liderazgo en una frase dada por él mismo. Dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Cuando nos hacemos siervos como Jesús, activamos honra y recompensa. El Señor dijo: si te visita el profeta, si lo recibes, recompensa de profeta vas a recibir. Si te visita el justo y lo recibes, recompensa de justo recibirás. Mas aquel que le da un vaso de agua a mis pequeñitos, a mis discípulos, no perderá su recompensa. No perderá su recompensa. ¿Cómo haces tú el trabajo? ¿Atiendes al pequeño como al grande? ¿Sabes algo que hay que aprender como iglesia? A honrar a los ministros del Señor, a servir a los ministros del Señor. Eso te va a dar recompensa, eso activa honra a tu vida. Pero así como sirves al ministro, también sirve al servidor, también sirve al discípulo. Honras a tus discípulos, pastor, ministro, líder.
honras a los que están aprendiendo de ti. ¿Qué ejemplo le estamos dando como ministros? A mí me gusta, y se lo testifico, a mí me gusta honrar a los servidores de la casa. Y me he puesto con ellos. Y saben, muchas veces, pastora, no lo haga. Pero mi corazón se regocija cuando yo puedo ver en una mesa a todos los servidores de la casa que después de que ellos han tenido una larga jornada de trabajo, donde ellos sin descansar por muchas horas, muchas veces sin comer, sea yo la que tenga que venir a servirles a ellos. Y no lo he hecho una ni dos, lo he hecho varias veces. Y todo es para la gloria del Señor y me regocijo, porque es el ejemplo que Jesús nos ha dado. Honramos nosotros a los ministros y honramos nosotros a los líderes, a los servidores. Servir como Él sirvió me habla de una actitud de humildad. Servir como Él sirvió me habla de una mente obediente. Servir como Él sirvió me habla de fidelidad, me habla de ser valiente y de tener mansedumbre. Pero todo esto se resume en amor. Cuando yo amo lo que Dios ha hecho por mí, no tiene precio lo que yo pueda hacer por Él. Cuando yo amo lo que Él hizo por mí, no hay argumento que valga para obedecer. Cuando yo amo lo que Cristo hizo por mí, siempre le voy a serle fiel. Y estas son actitudes de todo aquel que tiene el corazón de siervo. Yo no sé con qué quizás tú hayas batallado, quizás con la arrogancia, quizás con el orgullo, quizás te han dicho, a mí por muchos años me llamaron y me decían, queremos que trabaje en el ministerio en ese entonces no era servidores, sino de diáconos. Y yo tuve muchos impedimentos para servirle al Señor como diáconos por muchos años, porque tenía un esposo inconverso y esto demanda tiempo como servidor, me demandaba tiempo. Y por muchos años duré atada a una decisión de que si lo hago o no lo hago, hasta el día que se rompió eso en mi vida y me determiné. Servir al Señor es una decisión voluntaria. Servir a Cristo es determinación. Servir, ser servidor es un paso de obediencia, es un paso de gratitud y es un paso de amor y de pasión al servicio para Él. Amén. Pon allí tu manito en tu corazón, inclina tu rostro y solamente medita y pregúntate a ti mismo, ¿qué estoy dispuesto a hacer para parecerme a Jesús? ¿Es un desafío? Déjame decirte sí. Es un desafío muy grande, porque te va a tocar enfrentarte a situaciones difíciles. Quizás a lo que a mí me tocó vivir, tener que renunciar, a tener que hacer más esposa para ser la servidora de Dios. Dios, a la decisión que tú determines hacer, Dios te va a recompensar, Dios te va a respaldar. Solamente dile, Señor, yo quiero servirte a ti sin dejar de hacer lo que debo de hacer. Quiero parecerme a ti, Señor. Ayúdame, que mi corazón no se incline a la arrogancia, que mi corazón no se incline a la altivez, que todo lo que pueda hacer, lo pueda hacer con excelencia para ti, que todo lo que yo haga sea para honrarte a ti. En el lugar donde esté, Señor, yo te pueda servir. Con lo que tengo a la mano, Señor, yo pueda hacer lo que tú me dices que debo de hacer. Enséñame a amarte, si es parte, Señor, de lo que no he aprendido, a cómo demostrar el amor, Señor. Reconozco que el amor se demuestra con hechos más que con palabras. Y con mis hechos, Señor, con mis actitudes, con mis acciones, Señor, yo te quiero agradar, Señor, hasta que tú te contentes con lo que yo hago. Enséñame a ser ese fiel discípulo y servidor hasta la eternidad, hasta el día de tu venida. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Que Dios me les bendiga. Un fuerte aplauso para nuestro Dios.